¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, ¿qué es memoria celular? Vamos a tratar de dar una respuesta amplia porque eso es. Vamos a decir que es un link, un enlace, es el reencuentro y la confluencia de todas las vivencias tuyas desde la concepción hasta hoy, las vivencias de tu mamá al momento de ser concebido, todos los condicionantes que había al momento de tu concepción a nivel político, a nivel naturaleza, a nivel planeta. Es también las vivencias, los sentires, los pesares, los deseos, las alegrías, las percepciones de 7 generaciones de información. Cuando hablamos de 7 generaciones vamos a tener en cuenta todo el linaje materno y paterno. Todas esas vivencias en el cuerpo más todo tu recorrido álmico. Todo eso es la memoria celular. ¿Qué quiere decir? Que si yo heredo rasgos físicos, también heredo otro tipo de cosas. Nosotros vamos a tener 3 tipos de memoria. Una es la impronta, que es tu memoria constitutiva, es ese ser que sos al momento de la concepción. Después vas a tener todo lo que es el ADN, que es esto que vos me decís, rasgos, tipo de piel, color de ojos, tipo de sangre. Y el sistema de creencias, que es la estructura, los pensamientos de tus padres, abuelos y hasta 7 generaciones. Quiere decir que casi todo lo que vos heredás va a tener esa información vívida en tu ADN, consciente o inconscientemente. Es todo lo que es latente en vos. Muchas veces tenemos pensamientos que creemos que son nuestros y en realidad responden a una información que ya está en el cuerpo. Eso lo vemos cuando a lo largo de tu vida vas repitiendo historias. Te vas dando cuenta que la obra de teatro es la misma, cambian los protagonistas, los escenarios, pero la historia se repite una y otra vez. Eso es un material que está en la estructura. ¿Y para qué sirve descubrir esto? Bien. La mayoría de las cosas que vivimos a diario están en el inconsciente. Nosotros accedemos entre un 5 y un 10% a la conciencia de eso que vas viviendo. Eso es lo que podemos llamar una estructura. Esa estructura no tiene una posibilidad de crecer si no se hace consciente, porque no hay un movimiento que genere un cambio a la estructura. Nosotros, ¿cómo lo podemos reconocer esto? En un síntoma. Cuando vos tenés un síntoma, estás haciendo una conciencia de eso inconsciente que habitaba en vos. ¿Para qué nos sirve saber esto? Para conocer, para cambiar, para trascender. No podemos evolucionar si no tenemos la conciencia de lo que estás viviendo. Lo dejas a merced del azar, de esto me tocó a mí o la victimización, sin entender que en realidad no te sucede a vos, sino para vos. Esto es para vos, para que vos aprendas, para que vos hagas ese aprendizaje con eso que estás viviendo. Si no es consciente, permanece en la sombra, en lo oculto, y hay veces que el cuerpo solo tiene un recurso que es a través del síntoma para que vos te enteres. Cuando uno se va haciendo consciente de estos despertares, va entendiendo mucho más los procesos que vive y deja de culpar a otros para empezar a vivir desde el ser y empoderarse de esa vida que está viviendo. Despertar a esa vida que está viviendo. ¿Y todo aquel que llegue a esta técnica, a este método, está dispuesto a trabajar eso? No todos. Primero, ya sea este método o cualquier otro lugar al que uno esté queriendo acceder, primero hay un movimiento interno. Vos no vas a pedir un turno si inconscientemente no generaste un movimiento para poder pedir ese turno, para poder llegar. Hay personas que llegan a pedir el turno pero no pueden después presentarse. Quiere decir que hay una resistencia interna a ese cambio. Para generar un cambio hay que morir. Y no todo el mundo está dispuesto a morir. Tiene que morir a un sistema de creencias, morir a un lugar de justificación. El buscar un trabajo de conciencia lleva un gran trabajo. No es de un segundo para el otro. Porque lo primero que hace la mente es defender todo eso que cree que es. Entonces se defiende justamente, aunque tenga que vivir una y otra vez esas situaciones, pero se va a defender. Aunque tampoco la esté pasando bien, va a seguir defendiendo ese lugar.
Un poquito el método trabaja estos tres pilares. Por un lado es el acto de conciencia, es decir, yo hago consciente esto que estoy viviendo. En ese acto de conciencia va a haber una comprensión, una sabiduría, y no voy a dejar, digamos, librado al azar esto que está sucediendo. Voy a entender que esto tiene que ver con algo que yo pedí vivir para comprender. La segunda etapa es el proceso. Saber algo no me da la sabiduría que necesito para generar un cambio, una acción, un movimiento. Necesito hacer un proceso. El proceso es morir a esa conciencia que yo tenía para vaciarme de eso y poder, digamos, hacer consciente esto que estoy viviendo yo, hacer consciente lo que mi árbol vivió y sin un juicio. Es decir, para entrar en la etapa de proceso no debe haber vicio ni de ego, ni de apego, ni de ignorancia. Eso me lleva a poder hacer un proceso. Y luego del proceso viene el despertar. El despertar es el cambio de la conciencia. Es la posibilidad que vos tenés de elegir desde este ser consciente que sos. Entonces empezamos a movernos de esa conciencia terrenal, impregnada de sufrimiento, para darnos cuenta que hay mucho más, que hay otras cosas que podemos vivir, pero tenemos que ser conscientes para eso. Entonces el método va a tener, vamos a repetir estos pilares, el acto de conciencia, la responsabilidad y la voluntad de querer cambiar eso es el proceso, y después es qué herramienta, qué elijo vivir a partir de ahora desde mí, es decir, vaciándome de todo aquello. En esta acción no solo vas a hacer el proceso vos, sino que tu cuerpo es el vehículo para que todas estas generaciones tengan la oportunidad de limpiar esa información hacia arriba y hacia abajo. Es decir, todo lo que vos liberas en vos hace que no pase después a tu hijo, y del mismo modo que heredamos esa información hacia arriba, también se transmite hacia abajo. Es un gran acto de conciencia y es un gran acto de responsabilidad querer cambiar esa información, digamos, y requiere sí un acto voluntario genuino. Si yo solo desde la palabra quiero cambiar, pero el cuerpo no hace el cambio, no existe. Saber algo no me da la sabiduría, tiene que haber una acción, si no eso no cambia. Vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda. El hielo en esencia es agua, pero el hielo está hablando de una estructura, de algo rígido, algo que no se mueve, algo que permanece. Eso es el ser humano, esa estructura. Si yo aplico un movimiento o una energía como calor, el hielo se transforma en otra forma que es el agua. El agua en esencia sigue siendo el agua que era el hielo, pero tiene otra forma, tiene otra trascendencia, es decir, comienza a fluir, y eso es lo que vinimos a trabajar. Es decir, al generar una acción que genera un movimiento, cambia la forma. Cuando vos cambias tu estructura, tus pensamientos, tus herencias, cambias y sos otra forma de vos mismo, más evolucionada. Pero para eso hay que generar esa acción que mueva esa estructura. Y no siempre la mente es tan generosa, porque la mente teme, la mente controla. Entonces lo más importante aquí es entregarse, trabajar lo que es la permisión y la rendición a ese cambio. No todo el mundo está dispuesto a sanar, no todo el mundo está dispuesto a cambiar, y también hay que aceptar y entender que es la elección de esa persona. El tema es que en este tipo de trabajos lo que vamos a observar si realmente es la elección de la persona o está respondiendo a lo que su árbol hizo en otro momento, en otro tiempo, en otra conciencia. ¿Y qué es el método cuántico? El método cuántico es la confluencia, es el resultado de varias ciencias que se mancomunan, digamos, en una integración. ¿Por qué lo nombré cuántico? Porque va a tener cosas de la ciencia, digamos, más tradicional, como lo que es la psicología. Hay rasgos de psicología que vamos a trabajar, porque también tenemos un cuerpo psíquico. Vamos a trabajar con conocimiento de medicina china. La medicina tradicional china ve al ser como una unidad. Entonces es la única manera de poder generar un cambio. Si yo disocio al ser, no lo estoy viendo. Por eso la medicina china aporta este estado de unicidad, donde entendemos que el cuerpo es físico, es emocional, es energético, es espiritual, es mental. Eso nos va a traer la medicina china.
También vamos a ver la filosofía védica, porque trae una gran comprensión del sistema energético, cómo el sistema energético es alterado por las distintas cosas que vivimos y luego generan un síntoma. El síntoma es como la última parte, ¿sí? Es cuando nos enteramos, pero esto empezó mucho antes. Y desde la filosofía védica vamos a encontrar cómo el cuerpo va perdiendo su equilibrio perfecto, entendiendo que el cuerpo no enferma, sino que la mente enferma al cuerpo. Por eso es tan importante trabajar los pensamientos. Digamos, nuestro cerebro es un jardín que tiene un montón de semillas que han germinado, semillas que han puesto otros. Incluso antes que vos nacieras ya había pensamientos de tus padres. Eso está en vos. Por otro lado, también vamos a ver metafísica aplicada, porque hay leyes que son universales y no escapamos a esas leyes. Cuando yo puedo escuchar cómo es arriba, es abajo, esa es una ley metafísica universal y es como analizamos el cuerpo. Cuando yo analizo un cuerpo, si estoy viendo, por ejemplo, un codo, tengo que poder ver una rodilla, porque como es arriba, es abajo. El cuerpo es justamente la unión de un arriba y un abajo. ¿Qué quiere decir cuando es arriba, es abajo? Es una máxima de la metafísica donde desde lo espiritual lo que podemos decir es que el cielo y la tierra son lo mismo, es decir, uno es su cielo y su tierra de acuerdo a lo que elija también. Desde el cuerpo, desde la parte más física, si yo analizo un síntoma que por ejemplo puede ser el pulmón, yo el pulmón lo ubico arriba en mi cuerpo. Desde la medicina china, pulmón e intestino grueso trabajan juntos, es decir, que si alguna persona viene con alguna sintomatología en los pulmones, yo también voy a observar cómo está su intestino grueso, como es arriba es abajo. Entonces, empezar a interpretar desde las leyes universales nuestro cuerpo que también responde a esas leyes universales. Las tengamos conscientes o no. La naturaleza se mueve más allá de nosotros y esa conciencia la vamos a traer también al cuerpo físico, porque es parte. ¿Y entonces cómo se desarrolla este método? Nosotros utilizamos desde la kinesiología emocional una herramienta que se llama testeo muscular. El testeo muscular es una llave que nos permite acceder al inconsciente. En general, cuando la persona viene a la terapia, muchas veces viene con un propósito a trabajar desde la mente, pero el cuerpo entiende que hay otro proceso, que es mucho más importante. Pero como la mente es la que todo el tiempo esconde o evade o elige de qué hablar o de qué no hablar, el cuerpo tiene otro movimiento. El cuerpo es el agua, la mente es ese hielo. El testeo muscular me da la posibilidad de acceder a esos bancos de memoria que la persona ni siquiera en ese momento lo tiene consciente desde la mente, si esa conciencia está en el cuerpo. El testeo me permite acceder a las vivencias de ese ser, recuerde o no, en ese momento. Podemos encontrar edades donde se hayan generado traumas, podemos acceder a ese lugar del trauma. ¿Cuál es la diferencia fundamental con otras vivencias o otras terapias? Nosotros volvemos al momento donde se generó el trauma, es decir, yo tengo que volver a vivir eso que viví. Un ejemplo, yo tengo un accidente automovilístico, pasan 5 años y yo puedo empezar una terapia y puedo contar que tuve un accidente, solo lo estoy contando. El accidente va a tener, por un lado, la vivencia y por el otro lado, la emoción, la sensación y la percepción de la vivencia. Eso es una fusión. Son dos elementos por separado que se unieron. Si yo tengo un vaso de agua y le coloco azúcar, tengo agua dulce, pero tiene dos componentes. En el cuerpo esa información se guarda junta. Yo no puedo guardar por un lado el agua y por el otro lado el azúcar. Todo está junto. Quiere decir que el pensamiento, las emociones, las sensaciones y las percepciones están juntas dentro del cuerpo. Y esto está guardado en las células. Entonces, cuando yo cuento ese accidente que tuve, no estoy viviendo el accidente nuevamente. Entonces no puedo sanar esa emoción. Solo tengo el recuerdo de eso, te lo puedo contar, pero no está sanado porque esa información queda en la memoria celular. Este método lo que hace es que vos vuelvas a vivir el accidente, que vayamos al momento en que estuviste el accidente, que vayamos al día anterior del accidente.
Cuando nosotros viajamos al día anterior al accidente, vos recordás cómo estabas ese día. Seguramente vas a recordar que ese día estabas muy enojado, porque un accidente es ira guardada. Y donde la mente muchas veces necesita crear una situación externa para darse cuenta de lo que había dentro. Como es adentro, es afuera. Otra de las leyes metafísicas. Si hay un acto de violencia afuera, es porque esa violencia o esa ira o el resentimiento permanecía inconsciente dentro. Entonces, las veces que hicimos volver a vivir el accidente, la persona tiene la comprensión total de lo que estaba pasando ese día, de lo que sentía, de sus angustias, de qué es lo que estaba viviendo el día anterior al accidente. Eso al otro día se manifestó como una forma física, como una forma tangible de la emoción, que fue ese golpe, ese choque. Entonces, en el momento de volver a hacer el accidente, en el momento de volver a pasar por ahí, es ahí donde vos podés separar otra vez el agua y el azúcar. Es decir, la vivencia que vos tuviste no va a desaparecer, porque eso es una experiencia vivida, pero no va a quedar la emocionalidad atrapada. Eso va a permitir que toda esa información que estaba dentro de las células pueda salir y esa estructura, ese hielo, vuelva a ser agua, vuelva a fluir y a trascender. Al no estar la emoción, vos tenés la observación de eso que viviste, pero con distancia, porque vos podés ver la escena y tenés una comprensión total de esa escena. La mayoría de los sentires que tenemos tienen que ver con la percepción que yo tengo de lo que estoy viviendo. Y la percepción nunca es objetiva totalmente, porque en esa escena hubo un montón de condicionantes que yo no pude analizar en el momento en que lo viví. Entonces ahí va a haber ego, apego e ignorancia de la vivencia. Y así lo voy a guardar en mi cuerpo. Cuando yo tengo la oportunidad de volver a pasar por ahí, volver a hacer ese dolor, volver a hacer el miedo, volver a hacer el sufrimiento, ahí es donde le doy la oportunidad al cuerpo de entender y de sanar esa vivencia. Eso sería como un síntoma, un análisis del síntoma, digamos. El análisis del síntoma es la manera de traer conciencia a eso que estoy viviendo. Ese es el primer acto de estos 3 pilares que nombramos. Te voy a dar un ejemplo para que se entienda qué es el análisis del síntoma. Llega al consultorio una persona diciendo que tenía un dolor muy fuerte en sus tibiales. ¿Sí? Los tibiales son músculos que están en la zona de la pantorrilla. Desde medicina china, los tibiales son músculos que están asociados a la vejiga, es decir, son músculos que están representando la vejiga, el meridiano de la vejiga y la emoción. Si uno mira dónde están esos músculos, son los músculos que me permitirían huir, escapar. La emoción asociada a la vejiga es el miedo, justamente el miedo, la supervivencia. Ese es el primer análisis que yo hago, es decir, ¿dónde está alojado? Es un montón de información, porque yo ya estoy viendo que en esa zona algo me está contando el cuerpo. A través del testeo muscular, comienzo a preguntarle al cuerpo ¿a qué estaba mirando este dolor? ¿O a quién está sosteniendo este dolor? Porque nuestro inconsciente es colectivo, ningún dolor tuyo es solo tuyo. Es también el resultado de otros dolores dentro de tu árbol. Cuando testeo, el cuerpo me dice que tenía que ver con 2 generaciones, este dolor, y puntualmente con la guerra. Cuando termino de acceder a esa información, empezamos a hacer este acto de conciencia con la persona y ella me cuenta que su papá y su abuelo habían estado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Frente a esta información, la persona queda como en un estado, ¿no?, de vibración, que es cuando uno entra a la información de las células, el cuerpo empieza a vibrar, porque empieza a darse cuenta qué es lo que está sucediendo. Y en ese momento recuerda relatos de la niñez de su papá y de su abuelo, y fue muy metafórico, porque en el momento en que ella empieza a nombrar esta vivencia, ella dice, se sostiene su dolor, dice, mi papá tuvo que caminar casi toda Italia en la guerra escapando. Y fue bien metafórico porque fue a sostener justamente ese pie, el lado derecho, que el lado derecho representa al padre.
Esto es poder analizar un síntoma, es decir, el síntoma es físico, es emocional, es energético, es vivencial, es un recuerdo, es el dolor del otro, no solamente el tuyo. Luego de entrar en contacto con esta conciencia, el cuerpo se convirtió otra vez en agua. El cuerpo en ese momento era hielo, con esa información. Es decir, la materia responde estructuralmente a la información que tienen las células. Al poder entrar, al poder hacer consciente, empezó ese proceso. Y en ese proceso esto pudo moverse. O sea, ese dolor se mueve a través de las fascias. Las fascias musculares es el tejido conectivo que guarda la información celular. Por eso la rigidez en el cuerpo. Al transformarse en agua, las emociones atrapadas fluyen, pueden salir del cuerpo y ese cuerpo inmediatamente ya se transforma, porque entendió qué es lo que estaba sosteniendo y pudo liberar desde su cuerpo como vehículo el dolor de esos ancestros. Y ahí viene este despertar, porque en este tercer pilar la persona elige qué quiere hacer con ese dolor. El dolor vamos a nombrarlo como una astilla. Si vos no estás dispuesto a dejar de controlar, vas a guardar esa astilla en tu pie porque vos lo conocés, ese dolor. Es una astilla con la que caminas todos los días. Es un dolor conocido. Y el cuerpo, como tiene miedo a sentir más dolor, prefiere sostener ese dolor que a encontrarse otra vez con ese dolor y sacar la astilla. El proceso es ir a sacar la astilla o quedarte con ella, es tu elección, pero no va a haber un despertar ahí. En el momento en que vos retirás la astilla, esa información vacía el cuerpo y el cuerpo queda vacío de esa información. Es ahí donde vos elegís tu nueva información. Ese es un despertar. Digamos, ¿y cómo es esa dinámica? ¿Tiene una duración? ¿Tiene un tiempo? ¿Depende de cada persona? Eso es lo maravilloso, porque en realidad es el cuerpo del otro que va a decidir eso. O sea, el trabajo es el empoderamiento total del cuerpo de la persona que viene a trabajar. Hay personas que vienen a hacer un determinado proceso en una sesión y fue suficiente. Por ejemplo, querían dar un examen y había una cuestión de bloqueo, desbloquearon, dieron el examen y no vienen más porque ese fue su objetivo. Hay gente que viene para dar un examen y empieza a encontrar otras cosas, condicionantes más bien emocionales, no cognitivos, y eso hace que continúen como un trabajo de un despertar. Siempre el cuerpo va a decidir qué, cómo y cuándo. El poder de esa resolución la tiene el otro. ¿Y a quién está dirigido esto, esta técnica? ¿A quién le sirve? En realidad está dirigido a toda persona que elija conocerse, a toda persona que elija expandirse, a toda persona que se elija, en definitiva. No hay una edad para esto. De hecho, he trabajado con bebés tomando la teta con su mamá y hemos trabajado cuestiones que tenían que ver con la gestación de ese bebé en conjunto. Se puede trabajar en niños. En el niño todo es mucho más rápido porque en realidad lo que se testea en los niños son los condicionantes de los padres. De hecho, muchos padres traen a sus niños, pero en realidad los que tienen que venir a mover esa información son ellos. Pero bueno, el niño resuelve rápidamente y esto abre la puerta, ¿no? Porque es esto es una llave. ¿En qué casos, por ejemplo? Una madre que dice, mi hijo se porta mal, por ejemplo. Claro, la pregunta es, ¿y para qué se porta mal? Claro. ¿No? Porque esto es lo que sucede cuando uno se queda en el síntoma y no en la causa. La persona esta que vino con su dolor podía tomar un analgésico y no preguntarse para qué estaba ese dolor ahí. No hubiera llegado nunca a poder trascender ese dolor si no se hubiera preguntado. Entonces, el niño tiene un motivo por el cual está haciendo eso, no es antojadizo. De hecho, los niños que se mueven necesitan moverse porque están absorbiendo energía que hay en la casa y los niños tienen como una vulnerabilidad diferente, por eso se mueven. Y muchas veces es malinterpretado ese movimiento, como se porta mal o no se queda quieto, ¿no? ¿Y qué le está pasando a ese niño para no quedarse quieto? Es como ir un poquito más allá, Claro, abrir la percepción. La consulta del papá, que no trabajó consigo, Sí. pero sí que trae a su hijo para que trabaje el hijo. ¿Esa es una consulta, por ejemplo? ¿Se porta mal? Sí,
Muchas veces es la transferencia de la consulta, es decir, yo traigo a mi niño porque se porta mal, pero la verdadera frustración es de la mamá porque no sabe cómo llevar adelante su maternidad. Muchas veces pasa eso, no hay algo escrito. La maternidad es un día a día. Entonces, a veces viene el niño, pero después terminamos trabajando con la mamá porque el bloqueo está en ella en realidad. ¿Sí? El bloqueo no es algo negativo, es el principio para generar un cambio. Por eso yo decía hoy, las cosas no te pasan a vos, las cosas suceden para vos, para que vos algo aprendas de eso. ¿Cuál fue o cuál sentís que fue tu mayor logro con esta técnica? ¿O qué paciente salió más beneficiado con esta técnica? Es una muy buena pregunta y la respuesta es compleja. Porque los beneficios que uno puede tener no siempre puede tener la percepción de ellos. Es decir, nosotros cuando generamos un cambio concreto y tangible, como por ejemplo la resolución de un síntoma. Personas que han tenido miomas o alguna afección en el útero y luego de una sesión o 2 o 3, lo que su cuerpo haya decidido, eso se resuelve, no tienen que ir a cirugía. Entonces yo veo ahí un hecho totalmente tangible. Ahora, hay un montón de procesos más sutiles, procesos energéticos, procesos del inconsciente, despertares de la conciencia, que no siempre eso es tangible, no siempre es algo de lo que yo me doy cuenta inmediatamente, pero de repente empiezo a ver que me transforma en ese ser que vine a ser. Empiezo a sentir libertad, empiezo a poder aceptarme, empiezo a poder dejar de sobrevivir o de vivir para honrar la vida. Entonces digamos, es muy grande la respuesta a esa pregunta. Tampoco podemos dimensionar cómo esto se limpió hacia atrás. En algunos casos tengo la oportunidad y la bendición de enterarme, porque cuando uno se entera empieza a poder vivir con más alegría los procesos. He hecho talleres de sexualidad sagrada donde han venido participantes a trabajar la limpieza de la sexualidad en su cuerpo y a la semana enterarme que a través de ese trabajo madres o abuelas han contado abusos que tenían callados durante años y ni siquiera ha venido la persona. Es decir, su descendencia hizo el trabajo energético y esto movió. ¿Y qué significa la limpieza sexual? En el ejemplo del agua y el azúcar, cualquier experiencia traumática relacionada a la sexualidad, poder liberar la emoción de esa experiencia. Es decir, hay una gran ignorancia con respecto a la sexualidad, donde sexualidad y sexo no es lo mismo. Cuando hablo de sexualidad, hablo de todo lo que la sexualidad conlleva. Y muchas mujeres a lo largo de la vida, y hombres también, he atendido hombres, esto no es solo de las mujeres, han vivido estas situaciones y eso ha sido grabado y guardado en el inconsciente. Porque en general esto tiene que ver con personas que están muy cerca. Entonces, muchas veces la familia hace acuerdos donde de esto no se habla, ¿no? Como la película El Príncipe de las Mareas, ¿no? Ese caso ha pasado muchas veces, donde es más fuerte enfrentar la verdad que ocultarla, ¿no? Entonces se hacen pactos muchas veces y esos pactos están adentro del cuerpo y están adentro del linaje. Cuando uno hace un acto de conciencia y un proceso y un despertar, esta verdad ya no se puede guardar más. Porque algo que es tóxico en un cuerpo que está siendo desintoxicado no puede guardarse. Esta desintoxicación es lo que hace que se desintoxique la persona y el linaje. Con estos hechos tan concretos de conciencia, contar, por ejemplo, una abuela que había sido abusada a sus 7 años, y eso es algo que nunca se había dicho. Y ni siquiera necesitó venir, porque el canal es cuántico, es universal. Y tu cuerpo es el vehículo para eso. Es decir, lo más importante para poder generar un camino evolutivo es trabajar el perdón. Pero el perdón no es solamente decir que te perdono, es poder perdonar con el cuerpo. Y para perdonar con el cuerpo, otra vez no debe haber visión ni de ego, ni de apego, ni de ignorancia. Muchas veces el rencor
es la manera de castigar al otro, pero en realidad te estás castigando también a vos, porque eso está dentro tuyo. Si vos lográs perdonar, esa reconciliación no solo te alcanzas a vos, sino al otro, porque es tu cuerpo el que habilita ese perdón, para que vos perdones lo que te hicieron y que el otro pueda perdonarse lo que hizo. Porque en realidad tampoco te lo hizo a vos, se lo hizo a él mismo, sin darse cuenta. ¿Y en qué se diferencia el método cuántico de otras terapias? Puedo contestarte desde la vivencia de este método. Quizás no tuve la oportunidad de vivir muchas otras técnicas o muchas otras terapias. Creo que lo que más se diferencia en cuanto a los comentarios que puedo tener es la vivencia. Hay muchas terapias que son muy bellas, pero hay un límite que es que el cuerpo no se entera. Es decir, pasa todo por la mente y la mente es la que más controla, la mente es la que más engaña. Una situación que vos vivís, en un momento la mente se va a encargar de sumarle situaciones, restarle situaciones. A eso se le va a sumar la emocionalidad, la resignificancia de todas las veces que viviste eso. ¿Cuánto de eso realmente es lo que pasó? Es lo real. Entonces el cuerpo que tiene esa sabiduría y esa respuesta no tiene la oportunidad de expresarlo. El método cuántico lo que hace es que vos seas de nuevo esa emoción, seas de nuevo ese recuerdo. Es ir al nudo. No es recordar el nudo, es ir a desatar ese nudo. Vamos a volver a estar ahí. Vas a volver a sentir ese dolor, vas a volver a sentir ese miedo y es ahí donde lo vas a poder desanudar. Por eso lo más importante es el proceso en el cuerpo. Un proceso que surge solo de la visualización y el cuerpo no puede vivirlo desde sus memorias, no está completo. Una conciencia y un proceso que no genera un despertar tampoco, porque entonces no hay un verdadero cambio. Hay una conciencia de lo que viví, hay un proceso de vaciar eso que viví, pero no generé algo nuevo. No le di a mi jardín una nueva semilla. No puede florecer. Eso sería a grandes rasgos esta conciencia de la que estamos hablando. ¿Qué es memoria celular? Memoria celular es las respuestas, son tus programas, son tus limitaciones, son tus potencialidades. Memoria celular es una información consciente o inconsciente que está dentro de tu cuerpo para que vos puedas entender cuál es tu experiencia física en este plano. Es decir, es el resultado de un inconsciente colectivo, de sentires, de percepciones, de vivencias, de miedos. Todo eso está dentro del cuerpo. El tema es que la mayoría de todo eso que tenemos dentro del cuerpo ni siquiera es consciente.